lesbo-feminista, que comparto muchas cosas con el lesbo-feminista, y el cuerpo es un espacio de autoconocimiento privatizado por la heteronormatividad. Entonces, de acuerdo a toda esta línea de cómo nos debemos comportar por la línea hetero, entonces nos manejamos de esta forma. Si nos salimos de esta ruta, entonces no somos mujeres, ¿sí? El cuerpo también es una forma de experimentación, aceptación y reconocimiento, exploración. Lo que les había hablado desde la rama radical, pues entonces aquí se habla mucho desde las diferencias biológicas, porque es usado esta teoría o esta tesis como históricamente para justificar como la opresión y la desigualdad que hay pues en toda esta memoria que se ha construido. Entonces, para resumirles un poco todo esto, el cuerpo realmente, o el significado del cuerpo depende de lo que les decía de nuestras experiencias, ¿sí? Mi cuerpo, por ejemplo, es un cuerpo gordo, feminista, tiene vulva, ¿sí? Pero para otra persona feminista puede tener pene inclusive, ¿sí? Cada persona construye su concepción, cada persona tiene un imaginario diferente de lo que puede ser el feminismo o de lo que puede ser un cuerpo feminista. Entonces, por ejemplo, no sé, inclusive quitémosle la palabra feminista, que no necesariamente tiene que ser el cuerpo reconocido desde el feminismo, sino simplemente que es el cuerpo para la profe Andrea, para ti, cualquiera, es diferente. Entonces sí creo que es importante reconocer eso. Había algo bastante importante que decir, y es que también depende de nuestros privilegios, reconocemos los cuerpos de formas diferentes. Entonces, ¿qué tantas libertades nos da la sociedad para que podamos expresar libremente lo que somos? ¿Sí? Entonces, si eres un hombre, pues evidentemente te van a dejar vivir o experimentar lo que quieras, porque así ha sido construido históricamente la sociedad. Inclusive también con estas relaciones de poder en cuanto a la edad, ¿no? Cómo es un cuerpo a los 50 años y cómo es un cuerpo a los 20 años, ¿sí? ¿Qué tanta libertad tiene ese cuerpo de expresarse a los 50 que a los 20? Es muy distinto en la concepción o la libertad que tienes para expresarte con tu cuerpo. Por ejemplo, hoy estaba caminando para venir aquí y un taxista me paró para acosarme, y es algo que pasa todos los días, porque uno lo tiene que normalizar, ¿sí? Si pasa un hombre, pues evidentemente no va a pasar eso. Entonces yo tengo que privatizar mi cuerpo usando una chaqueta para que no se vea mi hombro, ¿sí? Entonces es un tema muy violento, es un tema que lo hemos normalizado, porque inclusive tenemos en el imaginario muchas veces que si un hombre en la calle no nos mira, entonces es porque estamos feas. Es por decir algo. Y algo que siempre me ha causado mucha curiosidad, y siempre que lo digo es como, ay, tonto, pero quiero preguntar. Digamos, el tema del cuerpo, el hecho de que los hombres puedan salir sin camiseta, eso tiene mucho que decir, y que nosotras no. O sea, yo siento que ahí, desde ese punto se ve cómo se ha sexualizado tanto a la mujer y que ni siquiera tenemos como el privilegio de decir, pues sí, ellos también tienen pezones, ¿cuál es la diferencia? O sea, no entiendo por qué uno no podría hacerlo. Y pues uno lo puede hacer, obviamente, pero te van a acosar, quién sabe qué tipo de cosas te van a hacer. Entonces, sí, literal. Entonces es como si nuestro propio cuerpo fuera como un delito. Sí, porque los privatizan o los vuelven comerciales, ¿sí? Entonces tienen el imaginario por un lado de que la mujer debe ser pura y bella, porque está la concepción esta, no tienes que ser inteligente, porque si eres inteligente eres fea, ¿sí? Tienes que ser bonita, te tienes que maquillar, tienes que hacer tales cosas, y no porque tú quieres, sino porque la sociedad te lo implanta. Y no te maquilles tanto porque también eres una exagerada, no grites porque no, las mujeres no pueden gritar, no puedes expresarte, no llores porque no puedes ser tan sensible. Y es como, porque uno tiene que hacer todo lo que ellos digan que uno tiene que hacer. A mí me ha pasado toda mi vida que he sido una rebelde. O sea, digo rebelde porque he hecho muchas cosas que tal vez para la sociedad
no deberían ser, porque también está el caso de debería. Nadie debería ser nada, ¿sí? Y nadie merece o no merece, sino simplemente es el ser, ya. Pero toda mi vida he sido una rebelde. ¿Por qué? Porque soy lesbiana, soy indígena, entonces eso también hace que pues hayan como muchas brechas en cuanto a lo que la sociedad piensa que son indígenas, ¿sí? Me he rapado el cabello, que es algo que el cabello es para las mujeres, la feminidad, ¿sí? Mi debilidad, ¿sí? Yo me maquillo mucho y de hecho me han dicho en la calle hombres que no me conocen, oiga, pero usted está muy maquillada, me han dicho puta, me han dicho cosas así, ¿sí? Y entonces es como, ¿dónde está mi libertad? ¿Dónde está la expresión que yo quiero tener y la que yo quiero dar como cuerpo? ¿Sí? Me he hecho, tengo crisis de los pezones, me han dicho puta por eso, no he podido mostrar, o sea, no de mostrar los pezones, no de mostrar los piercings, sino como de andar libre por la calle si yo quiero andar sí o no con sostén, porque esa es otra cosa. El periodo, si, no sé, te manchas sin querer, entonces, ay, no, el estigma súper grande, pues es algo normal y natural del cuerpo, ¿sí? Es algo que no podemos, pues. Incluso ayer vi un video de Alejandra, creo que no sé si de que crearon los brasieles como con pezones. Sí. Y que ella decía que ahora qué van a hacer, o sea, qué va a hacer un hombre en la calle cuando vea que sí tenemos un brasier puesto, pero que se ve un pezón. Total. Y de hecho hubo mucha polémica por ese brasier, porque muchas personas decían como, no, están sexualizando a las mujeres, no sé qué, pero pues las mujeres tenemos pezones. Sí, entonces es simplemente algo que se va a ver porque ya existe. Y ella decía algo muy chistoso que ella decía, o sea, es chévere esto porque digamos, hay unos que tenemos un pezón para allá y el otro para allá, y entonces eso, ¿qué? O sea, Pero digamos, Eso está bien. Pero digamos, eso también de cierta forma, pues no sé, a mí me parece está mal porque estaría diciendo que los senos son redondos y solamente las puntas así, cuando no tenemos las puntas así, pues así. O sea, también es como decir que tienes que tener los senos como esta persona y por eso este brasier que te hace ver los senos como esta persona. Pero no podemos caer en el que las cosas tienen que salir de inmediato, o sea, todo es un proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto del brasier, a mí en lo personal me pareció chévere, porque tenemos pezones, ese es el mensaje. Ya después va a ser, tenemos pezones de lados diferentes, después va a ser, no tenemos pezones diferentes, y después va a ser, no tiene que pensar nada sobre los pezones, simplemente son pezones, ¿sí? Entonces, todo es un proceso, todo va paso por paso, obviamente no podemos salir así como quiero que esto suceda ya inmediatamente porque no va a pasar, porque ha sido una lucha histórica de muchas represiones, donde sus mamás, sus abuelas, sus bisabuelas, ustedes, si llegan a tener hijas, también sus hijas van a sufrir de violencia, porque pues al final todo lo que les digo es un proceso, pues no puede ser un cambio abismal, pero de esas pequeñas montañitas van a surgir árboles, no sé qué me parece eso. El caso es que, para resumirles, eso es el cuerpo, entonces la definición varía, depende de sus experiencias, básicamente, sobre todo en las mujeres, y pues en el feminismo pues está relacionado con las ramas y bueno, todo esto. Podemos pasar a la otra pregunta, que es ¿cuáles son las luchas que las mujeres deben afrontar en la sociedad? Ustedes lo han hablado. Ustedes han hablado de muchas luchas que hemos tenido. Empecemos por que hay 51.2% de mujeres en Colombia. O sea, hay más mujeres que hombres. ¿Sí? De esas, bueno, traje aquí como cifras para que podamos como hablar un poco de eso, que ustedes también nos cuenten o que compartan aquí con sus compas. Y bueno, de esas. Y de esas 51,2% de mujeres, bueno, más bien les cuento. En Colombia, ¿cuántos hijos creen que tiene una mujer en Colombia en promedio? Dos. Muy bien. Y resulta que
12.300.000 mujeres son cabezas de hogar. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer esas cabezas de hogar? Trabajar, cuidar a sus hijos, mantener la casa, bueno, cuántas cosas no tienen que hacer. Yo soy parte, bueno, sí, soy y fui, bueno, es complicado, pero mi mamá fue cabeza de hogar por un muy buen tiempo. Mi papá se murió, ahora tengo un papá, pero en ese lapso de tiempo mi mamá fue cabeza de hogar y sigue siendo pues mi cabeza, pues mi mamá, pues mi sustento. Recuerdo, o sea, para ponerles aquí como el ejemplo, la historia de nosotros es muy violenta porque a mi papá lo mataron y a mi mamá cuando a mi papá lo mataron en la casa, no se sabe quién lo mató, ¿sí? Y resulta que mi papá hacía ese tipo de bromas en la casa, como de que se había muerto y ponía, no sé, salsa de tomate como en la cabeza o lo que fuera. Mi mamá tocó toda la escena del crimen, entonces mi mamá fue la primera sospechosa en el asesinato de mi papá. Resulta que el trato que le dio mi mamá fue horrible, fue un trato miserable, no le dio acompañamiento, nada, cuando se sabía que ella no era la asesina, ¿sí? Entonces, primero la trataron mal por ese acto, pero lo que da más dolor y lo que es más violento es que la trataron mucho peor solo por ser mujer. Inclusive la querían abusar, ¿sí? Y no es una persona cualquiera que la quería abusar, sino que fue un ente pues, del sector público, ¿sí? Entonces, aquí les comento esto, no es para tener pesar ni nada de este tipo de cosas, sino para que nos demos cuenta que no estamos seguras en ningún espacio, ¿sí? En ningún espacio estamos seguras, pero entonces entre nosotros tenemos que crear telares para generar esos espacios seguros de confianza donde podamos contar nuestras experiencias. Por eso es que para mí el feminismo es mi espacio seguro y ha generado que con mi familia yo pueda ser como ese espacio seguro de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, de mi hermana, ¿sí? Porque evidentemente o sea, proclamarse como feminista es saber que te van a funar en cualquier momento, ¿sí? A mí en la universidad, ahorita en otro caso, les cuento, pero en la universidad me han dicho las miles de cosas por ser feminista. Tengo una pregunta. ¿Cómo recibió tu familia la noticia de que tú dices como yo soy feminista y voy a darlo todo por este movimiento, por decirlo así? ¿Cómo lo recibió tu familia? Yo empecé con un feminismo muy liberal y aquí quiero decir que no hay un feministómetro ni nada de ese tipo de cosas. Cada quien hace su lucha como quiere, ¿sí? Pero entonces yo empecé con un feminismo donde no tenía muchas bases como respecto a cifras, respecto a casos, respecto a documentos y archivos. Y... No lo voy a decir yo. Ay, se me olvidó. Información sin datos es opinión. ¿Sí? Entonces, pues... Eso es, los que ven conmigo planificación saben que es una frase que repetimos constantemente. Entonces, información sin datos es opinión. Entonces, justamente por todo esto, pues mi familia se como, no, pues sí, es feminista, pero ya, ¿sabes? Y resulta que se dieron cuenta fue porque una vez estábamos en mi casa en Leticia, cuando hablamos, tiene que ser con argumentos. O sea, en mi casa siempre me han intentado mucho de, sí, vamos a debatir, pero vas a decir cifras, vas a hablar, vas a decir las cosas. Si no, pues no me lo digas, ¿sí? Entonces, recuerdo que mi papá habló de que la Madre Teresa de Calcuta había dicho algo y yo dije que no estaba a favor del aborto. Mi papá quedó como sorprendido porque no sabía que no estaba a favor del aborto. Y ahí empezamos a hablar. De hecho, hasta discutimos como varios temas, no necesariamente sobre el aborto, sino como varios temas. Y mi mamá me dijo que ella estaba de acuerdo con el aborto. Y así fue como que yo empecé a implantar esa semilla feminista en mi casa, ¿sí? Luego ya fue que vine acá y vino una marcha y dije, wow, o sea, me sentí segura por primera vez en Bogotá, como hasta